Había un par de malos padres que se dedicaban a gastarse los recursos en trago, en fiestas, en parranda, en viajes innecesarios y dejaron a sus hijos en la casa tirados, sin mercado, sin poder pagar el colegio. Entonces unas personas de muy buena fe le dicen a esos padres, háganme un favor, siga tomando el trago, siga parrandeando, yo le voy a pagar el mercado a sus hijos. La pregunta ¿es eso lo que queremos en esta sociedad? Permitir que padres irresponsables, en este caso un Estado irresponsable, se gaste la plata en corrupción, en malos manejos, en desidia, en falta de planeación y alcahuetearle esa mala forma de administración, la peor forma de administración, la peor de la historia de Medellín, y eso sí, asumir después a través de otros recursos el mercado y la educación de los hijos. Y eso es lo que está pasando exactamente hoy en este debate. Es cómo nos dicen que tenemos que entregarle recursos a la educación de Medellín cuando esos papás prefirieron mecateársela en corrupción, en fondos fijos mal gastados, en transporte mal gastado, en malas inversiones de la alcaldía de Medellín porque los programas sociales no se han visto durante este cuatrienio. Eso es exactamente lo que está pasando acá. Entonces ya el culpable va a ser el que quiere entregar el mercado, el que quiere entregarle la educación a los hijos y no el padre irresponsable. Quiero decirle a la comunidad del ITM, el Pascual Bravo, del Colegio Mayor, que aquí el único responsable de lo que está pasando hoy se llama la alcaldía de Medellín, en el Quintero, en cabeza de los que dejó allá, que todavía son básicamente unos borregos de esa administración. Y no podemos irresponsablemente desfinanciar a EPM, quitarle 78.000 millones de pesos a EPM, entre otras cosas porque esos papás tienen plata para pagar el mercado y para pagar la educación de los hijos. Y es más, tienen más plata de la que originalmente habían planteado. Es decir, no solo se la gastaron mal desde la planeación, sino que les han llegado más recursos y no han querido darle el mercado a los hijos, ni la educación. Prefirieron entregarle esos padres irresponsables, mejor se prefirieron ir más de parranda, seguírsela robando, hacer mala gestión de los recursos públicos. Este es un símil que tenemos que pensar constantemente, porque la plata del presupuesto de Medellín es la plata que pagamos los ciudadanos de Medellín a través de nuestros impuestos, tasas, contribuciones, las tarifas de servicios públicos que regresan a través de las transferencias de EPM. Todo eso debe tener una administración transparente, eficiente, bien planeada, con funcionarios competentes. Y no vienen después de gastársela, parrandeársela, botarla, a decirle al Consejo de Medellín, que es lo que ha sucedido, reitero, en este cuatrienio, decirle al Consejo de Medellín, es que tenemos que pagarle la educación a sus hijos. Qué irresponsabilidad alcahuetear la corrupción de este gobierno en este tipo de sofismas a los que nos están sometiendo. Y eso es algo que nosotros hemos venido criticando muchísimo. Entre otras porque hay una cosa súper clara, le hemos venido diciendo a esos papás irresponsables, a los borrachitos, a los que se van de parranda, a los que se juegan en el chance en vez de entregarle el mercado a los hijos, que se van a gastar la plata con ludopatía. Todos esos malos padres le hemos dicho, venga, explíqueme si usted ha recibido más plata, ¿cómo priorizó la mayor plata que recibió? Esa mayor plata son 800.000 millones de pesos más, para que entendamos el volumen y el monto. Es decir, no solo la plata original, sino que han recibido 800.000 millones de pesos más. Eso es lo que ha tenido este gobierno adicional y ha recibido, y no, a pesar de eso, no ha querido pagarle ni el mercado ni la educación a los hijos. Y eso no puede seguir sucediendo, porque le hemos dicho, y por favor, dígame cómo está. Y hoy el secretario de Hacienda, siendo 15 de noviembre, 10 de la mañana, no nos ha querido decir cómo se priorizan los traslados presupuestales, qué han hecho con ellos, porque no se han invertido en la educación de Medellín, en la institución de educación superior de Medellín, en el programa de matrícula cero de Medellín, que es uno de los que más ha sacado pecho esta administración y que no ha puesto un solo centavo en todo este tiempo, después de que el año 2022 fue aprobado este programa por este Consejo unánimemente. Este es el momento donde no le han puesto un solo centavo. Esos padres irresponsables prefirieron, reitero, irse de juerga, no pagarle el colegio a los hijos. Eso tiene que quedar muy claro.
Porque es que aquí entonces de buena fe llegan a decir, vaya allá a EPM que tiene billete el que quiera y métale 78 millones de pesos más, a pesar de que EPM ya le entregó todos los recursos que hace rato debieron haberse invertido en educación. Entonces el secretario de Hacienda no nos ha querido decir cómo se priorizan los traslados presupuestales, cómo se definieron cada uno de esos programas y decir cómo se trasladaron de uno al otro, por qué no hubo plata para la matrícula cero, por ejemplo. Entonces yo quiero mostrar, por favor, brevemente, ya que no tenemos secretario de Hacienda, o al menos niega la información, 4 fórmulas para pagar, para hacer a través de traslados presupuestales, financiar la matrícula cero y otras iniciativas que tienen las instituciones de educación superior. Ya lo hemos dicho, pero se las voy a decir, son 4. Primero, un ahorro por servicio de la deuda de 77.353 millones de pesos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ahorro del servicio de la deuda? Bajaron las tasas de interés, bajó el precio del dólar. Ahí se ahorraron 77.353 millones. Es cifra actualizada a junio de la propia Secretaría de Hacienda. ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué no está en la educación? Si se la ahorraron. Una segunda, porque hay 42 programas que no tenían presupuesto original, es decir, que no tenían relevancia para este gobierno cuando hicieron el presupuesto, que tiene un total de 47.048 millones de pesos. ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué la llevaron a programas que no tenían presupuesto, que no eran relevantes, en vez de llevarla a la educación, a la Institución de Educación Superior de Medellín? La tercera, hay 141 programas con un aumento de hasta 742.218 millones de pesos, que no tienen impacto en muchas decisiones sociales de la ciudad. Voy a poner ejemplo, hay temas de seguridad que han tenido aumento de hasta de 70, 80 millones de pesos. Temas de control territorial, que nadie sabe qué hace esa secretaría, nadie tiene ni idea qué hace la secretaría, con aumentos de 150 o 200 millones de pesos en algunos programas concretos, y no han sido capaces de reducirle un poquito a cada uno para conseguir los 38 millones de pesos de la matrícula cero y otros recursos que requieren las instituciones de educación superior. Y hay otros programas que son de impacto social, que suman 506 mil millones de pesos, 24 programas, que podrían también reducírsele un poco. ¿Por qué? Porque, digamos, tenían programas de salud que recibían 150 mil millones de pesos y llegaron, no sé, a 190 mil. Son 40 mil millones de pesos, pero bueno, quítele 5 mil. La pregunta es, si tenía un presupuesto original, esos programas, para cumplir con las metas y unos indicadores del plan de desarrollo y unas metas concretas de atención a los ciudadanos, ¿por qué necesitan entonces más recursos si se habían hecho con unos originales? Eso sí, todos esos programas, particularmente los 3 primeros, ahorro del servicio a la deuda, traslados para programas que no existían originalmente y traslados presupuestales, todos sumados en plata adicional, son casi 850 mil millones de pesos. Ojo, ¿y dónde estuvo la plata para la matrícula cero? Ya podemos cerrar eso, es que ahí están las soluciones. 2 minutos, le agradezco, señor presidente, para cerrar. Ahí están las soluciones. 2 minutos. La plata ha habido, la plata está. Simplemente aquí venimos a exigirle a EPM, una persona, un papá responsable que ve cómo se derrocha el recurso de otro lado, a ese papá responsable que quiere entonces financiar el mercado, que quiere financiar la educación de los hijos de los otros malos padres, a eso sí diciéndole, no, a ese sí sin ningún tipo de consecuencia, pidiéndole plata, en vez de exigirle al papá que se va de juerga, al papá que se la juega y se va al casino a jugarse los recursos de los hijos, papá que se roba los recursos de los hijos, haciendo una gran cantidad de malas obras. Eso es lo que está pasando en este momento. Quiero hacer ese símil porque no nos han querido dar respuesta. Ustedes han oído al secretario de Hacienda de Medellín dando una respuesta a señores estudiantes, a la ciudad sobre qué pasó con esa plata, o a los ponentes hablando con qué pasó con esa plata, exigiéndole alguna respuesta al gobierno de Medellín sobre dónde están esos recursos. Yo le voy a pedir algo muy respetuoso a los rectores de las universidades que han tenido que hacer esta tarea con mucha pasión, con toda la dedicación, con toda la humildad lo han hecho, con mucha seriedad. Yo diría, pidan la plata de la matrícula cero. Los demás proyectos de inversión, aplácelos para otro momento, délos para la próxima administración. Ya no es momento, ya estamos al 15 de noviembre, ya no va a pasar nada si no se hicieron en este año esos recursos. Faltan unos recursos de la matrícula cero que no le han pagado a estas instituciones de educación superior.
Las de Medellín no son los 38.000 para las de Medellín, entre otras cosas. Las 3 IES de Medellín aquí sentadas son más o menos unos 20.000 millones de pesos. Un traslado presupuestal, cualquiera que haga el secretario de Hacienda, con su firma, con un brochazo, es decir, así, en 2 segundos lo puede hacer, le garantizaría a tantos estudiantes de Medellín la matrícula cero. Trabajen, por favor, sean decentes, por favor, señor secretario, sea responsable, no quede en la mediocridad de esta administración, ya están de salida, haga alguna vez algo por esta ciudad, no se quede callado, usted con ese bolígrafo lo hace, es el momento de actuar, y no ponga a toda una comunidad universitaria, estudiantes, docentes, a hacer esta plegaria tan triste para la ciudad. Es el momento. Es muy sencillo, retire este proyecto, entregue la plata a las instituciones de educación superior y no demos más debate, es suficiente. Y si algún día nos quiere responder, porque es parte de su obligación que no ha hecho, ojalá se digne hacerlo. Pero es un solo bolígrafo, con voluntad, únicamente, es lo que necesitamos. No más este proyecto. Gracias, señor presidente.